Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de Primer Plano, que inicia inevitablemente con lo que sucedió en mi tierra, Jalisco, el viernes pasado. No voy a repetir los hechos, son de todos ustedes bien conocidos y de mis compañeros también. Me centro en las implicaciones. Primero, la lentitud para la reacción estatal y la falta de coordinación. Es evidente que no estaban preparados las autoridades para esa reacción furibunda del cartel Jalisco Nueva Generación. Segundo, y en eso quiero centrarme, desde dos ángulos, su capacidad militar. Más allá de si fue un acto suicida al retar al Estado de esa manera, lo que estamos viendo es un endurecimiento del crimen organizado que no tiene precedentes, porque por primera vez están siendo capaces de parársele enfrente a las Fuerzas Armadas, a la Policía Federal y a las policías estatales para decirle aquí estamos y no nos rajamos. Y el armamento que exhibieron es preocupante. Ejecutaron o aniquilaron a 10 camionetas blindadas hace unas semanas con armas de alto poder, con granadas, con M60, tumbaron un helicóptero. No es posible, he checado con especialistas en armamento, no es posible que lo hubieran hecho con el misil, altamente improbable, pero sí que usaron Barrett 50, que es un calibre, es un rifle para francotiradores de alta precisión. Y si a ellos sumamos el armamento que están decomisando en Tamaulipas, minas Claymore, es decir, armamento utilizado en zonas de guerra por ejércitos. Eso es un acontecimiento inquietante que se liga con otro hecho, solamente lo enuncio, ya lo he comentado en otras ocasiones, el silencio hermético absoluto y suicida del gobierno de Enrique Peña Nieto ante el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Es decir, no hay una política para frenar en serio ese armamento que está permitiendo a los sicarios del crimen organizado, a los 200,000, según Guillermo Valdés, enfrentarse a las fuerzas mexicanas. Tal vez no les gusta que se diga la palabra guerra, pero vamos, parecería que en Jalisco, cuando menos, el viernes pasado fue un enfrentamiento de alta intensidad. Grillo, periodista inglés que ha escrito un libro sobre el narcotráfico y su parte violenta en México, usó el concepto de narcoguerrilla. Si lo que pasó en Jalisco o lo que ha pasado en otras partes hubiera sido producto de un grupo armado que quisiera el poder, o sea, en la antigua acepción de la guerrilla, esto sería absolutamente preocupante, porque el gobierno de Peña Nieto, vía sus voceros, nos ha dicho que van a desarticular al crimen organizado ahora que lo retaron en Jalisco. Yo me pregunto quién está desarticulando a quién. Si el gobierno es capaz de desarticular a ese crimen organizado o el crimen organizado ya está desarticulando al gobierno. Tienen una fuerza que si la pusieran al servicio de la toma del poder, bueno, podría ser un paso importante. El narcotráfico no quiere el poder, quiere que el poder lo deje en paz para hacer su negocio. Y entonces esto fue una respuesta a algo que no han admitido, que ya habían el helicóptero que derriban. Es un helicóptero grande, llevaba un pelotón del ejército, 11 soldados, 2 policías federales, 5 tripulantes. No estaba nada más viendo, porque no es un helicóptero para andar, sería carísimo usar ese helicóptero nada más para estar vigilando la carretera. Iban por alguien. No lo ha querido así aceptar la Secretaría de Gobernación, de un operativo que se frustró, porque de otra manera no entiende uno el uso de tamaña
pajarraco, el helicóptero para nada más andar viendo y casi por equivocación descubren un convoy de camionetas sospechosas, que es la que abre el fuego. Tú dices que que ya consultaste y que no fue un misil, sino fueron los Barrett 50. Hay unos antiaéreos. Quiere decir que esos helicópteros están desarmados frente a tamaña arma. ¿No lo previeron? Yo no sé. ¿Qué les pasó? Yo no sé por qué, ahora que hemos estado poniendo tanta atención a los voceros de gobiernos extranjeros, a las agencias extranjeras, a los periódicos extranjeros que denuncian diversas cosas, no pusimos atención a un aviso que nos dio el jefe del Tesoro americano diciendo que los más poderosos, entre el cártel más poderoso que había en México en este momento, y lo dijo hace como un mes, el jefe del Tesoro, era precisamente Nueva Generación de Jalisco. Él y los Queenies, dijo, son los más poderosos en este momento. Es decir, son dos los que dijo. Sí, él. los que dijo. Pero no le pusieron atención, porque van a hacer su operativo como si ahí pudieran ir a un día de campo, cuando ya les habían advertido, y se los advirtieron, porque además este aviso viene no de la DEA, no de la CIA, viene del Tesoro. Es decir, porque están constatando que el dinero que tiene el cártel Nueva Generación es enorme. Por eso dice que son los más poderosos. Ahora hemos visto que no solo son poderosos, como tú ya documentabas, desde un punto de vista económico, sino que son poderosos desde el punto de vista de la capacidad de fuego que han desarrollado, de esta capacidad de enfrentamiento, porque fueron 39 bloqueos los que se hicieron en diversas carreteras y puntos. Estamos hablando de un operativo verdaderamente grande, 39 bloqueos que se mantienen durante un tiempo largo. Bueno, es un reto claro al Estado mexicano en términos generales, porque están retando a las fuerzas federales, están retando al ejército, están derribando vehículos, aviones o helicópteros, están derribando camionetas y están atacando directamente a las Fuerzas Armadas oficiales, ¿no? Y creo que esta parte que se señala del reto al Estado mexicano, dándole un poco de seguimiento a lo que aconteció desde el fin de semana, que por cierto toma a todo mundo de vacación en un puente largo, tendría que ser la reacción que da el general secretario, que en un evento con el gobernador de Morelos, primero hace un reconocimiento a los caídos, y aquí podríamos casi utilizar la expresión caídos en guerra, si es que retomamos esta expresión de la guerra del narcotráfico del sexenio de Felipe Calderón, y por otro lado dice que habrá una reacción fuerte por parte del ejército, es decir, no solamente debemos ver el reto en términos de las autoridades civiles. Mencionábamos aquí hace algunas semanas que era una circunstancia difícil para los gobiernos estatales poder enfrentar los temas de narcotráfico, primero por la parte estructural, que significa un conflicto que va más allá solamente de los gobiernos estatales, la necesidad del gobierno federal de participar, pero ahora también el endurecimiento que seguramente las Fuerzas Armadas tendrán, y habrá que ver cómo es que en Jalisco, y no solamente en Jalisco, hoy salen varios reportajes, por ejemplo, vinculados con el estado de Colima, por toda la cuestión de las metanfetaminas y todo este mercado asiático, que por cierto es uno de los mercados más rentables del mundo. Siempre estamos pensando en lo que ha sucedido en el estado de Guerrero, lo que ha sucedido en el estado de Michoacán, donde por cierto los narcotraficantes también ya han ensayado este tipo de bloqueos y han desquiciado particularmente al estado de Michoacán. Yo sí creo que es un asunto de extrema gravedad que tiene que revisarse con mucha responsabilidad. Y particularmente creo que la reacción que tengan las Fuerzas Armadas a esta circunstancia será muy importante, por una razón. Escuchaba yo al coordinador de los diputados del partido, de los diputados del Partido Acción Nacional, refiriéndose a que esto se dejó crecer en estos últimos 2 años. Pues evidentemente habría que decir que este es un fenómeno que viene creciendo ya por varias décadas y que por lo menos los últimos 12 de los gobiernos panistas, y en estos 2 años, cuando era un tema que no había aparecido, por lo menos en el proceso electoral casi se había centrado estrictamente en los asuntos de la corrupción, pues ahora el tema de la violencia y del narcotráfico, digamos, irrumpe con una fuerza muy grande, y solo terminaría diciendo, va a ser muy interesante ver cómo esto incide en las campañas del estado de Jalisco. Sergio, hay que recordar que tus paisanos están pues, en pleno proceso electoral, se está renovando el Congreso y las presidencias municipales, y queda claro
que por lo menos las autoridades municipales pues quedaron como espectadoras, y toda esta confusión que se generó en las primeras horas hasta que el gobernador entra y da algunos datos, pues te habla que será un tema donde Jalisco entra a esta lista también de estados como Michoacán, como Guerrero, como Tamaulipas, en un tema pues que es un tema muy, muy complejo para el país. Me decía Jorge Chabat, quien es experto en temas de seguridad y narcotráfico, que este cártel de nueva generación de Jalisco se asemeja al cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán, en el sentido de que no se ha dedicado a la extorsión de los ciudadanos, al secuestro, sino exclusivamente al tráfico de drogas, con lo cual a mí me lleva de nuevo a la reflexión, sobre todo en este caso, porque se entiende que el Estado tiene que combatir la extorsión, el secuestro, redes de trata de personas, eso no lo puedes dejar. Pero en el esquema de las drogas, que a final de cuentas es una decisión personal, aquí se ve con mucha claridad cómo el esquema de prohibición es totalmente contraproducente. Exacto. El esquema de prohibición que venimos desde hace 100 años, por lo menos, asumido por Estados Unidos, en fin. Pues ni resuelves el problema del consumo y en cambio generas un problema mucho mayor que el propio problema de consumo, que es un problema de salud. Y aquí es una cuestión de seguridad pública, de violencia, de desafío directo al Estado y al Ejército en este caso. Y lo sorprendente, para agregar, es que muchos de los candidatos a los que se les está pidiendo definiciones de posiciones, la mayoría de los que yo he visto en estas páginas para que expresen ahí sus posturas, quienes lo hayan hecho, es de que se oponen la gran mayoría todavía a la legalización de la marihuana. No hay una discusión seria sobre el tema, eso es correcto. Sí, pero ellos, ¿legalizarían la marihuana? No. Pese a lo que estamos viendo en Estados Unidos ya, decir, bueno, pues vamos a tardarnos 100 años en adoptar una tendencia que ya es irreversible en Estados Unidos y en América Latina. Francisco, muy buena recordatorio que hiciste de que se había centrado en la corrupción la campaña, y de hecho las casas incómodas de Peña Nieto y de Videgaray habían sido un misil contra las reformas estructurales, contra el triunfalismo de las reformas económicas, y Jalisco es un misil contra el triunfalismo en torno al tema de seguridad, porque de repente vemos hoyos por todos lados. El gobernador sale a las 3 de la tarde en una conferencia de prensa en la cual no acepta preguntas. Vamos, ¿qué gobernador? Aristóteles Sandoval, en una situación de emergencia se niega a aceptar preguntas? Si uno revisa los tweets que envían, la Fiscalía de Jalisco, que es la que se encarga, bueno, son de una generalidad, es como la Capufe, cuando tú le preguntas cómo está el tráfico, extreme precauciones porque es puente, no te dan información. Lo mismo sucedió. Por todos lados que le veas te das cuenta que le falta integralidad, y es la crítica más recurrente que se ha hecho a la estrategia de seguridad. No es integral, está centrada en lo policíaco militar, y han mejorado indudablemente. Y han detenido a una buena cantidad de capos, eso habría que sí, concederlo, ¿no? Por supuesto, pero no han previsto lo que pasa después. Los efectos, que eso es lo complejo siempre. Bueno, pero no lo han previsto, porque este cartel es el resultado de una fragmentación previa. Sergio, yo creo que Buscaglia tiene razón. No va a ser ni con mejores helicópteros, ni con más ejército, ni buscando más capos, da lo mismo. Si descabezan a uno, encuentran a otro. Es una estupidez la política seguida hasta ahora. Es el dinero. Es que ataquen el dinero. Si el Departamento del Tesoro dice, este es el más fuerte, bueno, entonces que dejen a los helicópteros a un lado, que vayan a buscar ese dinero. Y no necesitan helicópteros ni soldados, necesitan a la Secretaría de Hacienda a ver qué está haciendo. Ahora, también, solamente para decir algo adicional, lo que mencionaba José Antonio también es cierto. Todo lo que hemos señalado de alguna manera nos describe lo que hemos hecho en los últimos años, pero como el tiempo se está acabando, Sergio. Bueno, solo nos queda cerrar y despedirle, que no se vaya con estos temas tan álgidos. El embajador Wayne, el embajador de Estados Unidos, obviamente, cuando decimos el embajador ya a veces nos ahorramos todo lo demás. El embajador Wayne acaba de hacer unas declaraciones, un comunicado en relación a la libertad de prensa en México.
y aunque reconoce que existe una fiscalía para la defensa de los periodistas, etcétera, etcétera, no deja de tener el acento en lo que México falla. Para eso usó al Freedom House Index, en donde México queda como un país no libre. Es interesante, esta organización no gubernamental con sede en Washington pone de manera consecutiva a México como país no libre, y en buena medida es por las fallas que tiene en relación a la prensa. Es una prensa amenazada, una prensa amordazada, pero a lo que me voy a referir y les propongo a mis compañeros como tema de discusión es que hace 20 o 30 años ningún embajador norteamericano se hubiera atrevido a tocar un tema interno de México de esa manera. Y ahora parece que tienen licencia. El embajador tiene toda la razón. Lo que dice es la verdad como una catedral, pero es a él al que le toca decirlo. Antes se hubiera dicho, está usted interfiriendo con ese espacio de libertad interna que la élite política había conseguido, y lo consiguió a base de enfrentamientos constantes. Ahora pareciera ser que la presidencia y el gobierno mexicano en general ya aceptaron que les pueden dar así de cachetadas, más o menos como el gobernador de Chiapas le dio a uno de sus ayudantes, y no dice nada. ¿Significa realmente que estamos viendo un cambio en la relación entre la élite gobernante mexicana y Estados Unidos? Es una pregunta. Bueno, un poco de antecedentes históricos, no es el primero. El embajador Yoba en el 75 creó un escándalo cuando comparó al presidencialismo con una monarquía. Se sacudió el México, la soberanía nacional, y luego cuando John Gavin, después del temblor, recordó que las cifras que daba el gobierno no eran las correctas, que había al menos 10,000 muertos, con lo cual se le pararon los pelos a Miguel de la Madrid. Pero tú señalas muy bien, la diferencia está en la ausencia de reacción. Bueno, hay de hecho dos puntos que me llaman muchísimo la atención, y qué bueno que lo sacas, porque el mismo embajador, en un artículo que publicó en el Universal el 10 de diciembre del 2012, elogia la política de derechos humanos de Felipe Calderón. Dice que el gobierno mexicano va muy bien. Después de Ayotzinapa, una funcionaria del Departamento de Estado dice que el gobierno lo estaba haciendo muy bien. Y el mes pasado, la subsecretaria Roberta Jacobson también reitera, después del escándalo de Apatzingán, si mal no recuerdo, que México va bien. ¿Qué le dio al embajador de Estados Unidos para modificar esta línea tan consistente de apoyo y hacer una crítica pues muy abierta, muy velada? A lo mejor ya se están hartando y ya se están preocupando, no lo sé, pero sí vale la pena, es un hecho que contrasta con lo anterior, es inédito en ese sentido. Y sobre todo, pues confirma que ya no saben dónde meterse las autoridades de Relaciones Exteriores. ¿A quién le responden? Solo a Juan Méndez les llovió tanto y por tantos lados las críticas por la manera como descalificaron a Juan, que como que les entró el pasmo y ahora ya se quedaron calladitos. Contrasta mucho esta no reacción del gobierno, de la Cancillería particularmente, porque se trata de un funcionario de Relaciones Internacionales, el procónsul, quiero decir, el embajador de México, de Estados Unidos en México. Pero, ¿cómo dijiste el bocón? No, procónsul, se me estaba escapando, pero no lo alcancé a decir, Sergio. Qué bueno que me podrían aplicarse las dos, pero bueno. El procónsul bocón. Contrasta, quería yo decir, con las reacciones recientes que ha tenido, relativamente recientes, el mismo gobierno, la Cancillería, en cuanto que el presidente de Uruguay, hoy expresidente Mujica, dijo que veía que las instituciones en México se estaban como carcomidas, como que se estaba desmoronando aquello. Inmediatamente hubo una reacción. Cuando el Papa Francisco, mi tocayo porque él adoptó mi nombre, ¿no? Sí. Originalmente. Y tampoco es yucateco. No, es argentino, es un poco sí, más. ¿Qué hicieron para tener a Messi y a Francisco? Es superior. Pero cuando el Papa dice que
que ojalá que Argentina no se mexicanice, porque se lo dice a un amigo en una carta privada que se publicó por internet, si no recuerdo mal. Bueno, inmediatamente la Cancillería se puso airada. Bueno, ¿por qué no toman un poco de esas airadas reacciones con el señor embajador de los Estados Unidos? Es una pequeña pregunta. Bueno, por supuesto que las declaraciones son inaceptables desde el punto de vista del trato diplomático. No debe un país que tiene un embajador hacer declaraciones sobre la vida interna de otro. Y estoy hablando estrictamente desde el punto de vista de la diplomacia tradicional. A mí me llama la atención que en un momento en donde los Estados Unidos está viviendo una crisis tan profunda de derechos humanos, está el asunto de Baltimore y están otros más que están vinculados con temas raciales, el embajador haga este comentario. Queda claro también que la sensibilidad que existe sobre estos temas llega de manera inmediata a los medios y como ha dicho Lorenzo, pues una expresión de este tipo pues hablaría de la necesidad, por lo menos, de que hubiera una reacción oficial, una nota diplomática. Yo no conozco exactamente el contexto en el que hizo la declaración, parece que lo hace en el marco de Freedom House, pero sí habla de una actitud poco vista en la embajada norteamericana y sobre todo a la luz de lo que decía Sergio. Sus reacciones en el pasado no han sido reacciones de crítica. Esto suena así como una suerte de chipote en estas declaraciones, que obviamente en términos diplomáticos este tipo de cuestiones siempre tienen que leerse entre líneas, particularmente por los problemas bilaterales que siguen existiendo. Y solamente terminaría con lo que Sergio ha traído a la mesa ya en varias ocasiones, que es el tema de los derechos humanos, ¿no? Donde particularmente creo que el gobierno ha tenido que enfrentar una serie de críticas muy duras, pero pues creo que viniendo de los Estados Unidos esta expresión sobre la libertad de expresión en un momento donde ellos están viviendo esta crisis de derechos humanos, particularmente con los afroamericanos, pues no deja de ser desde ese punto de vista algo para la reflexión. ¿Podría nada más una pequeña reacción? Francisco, ahí sí no estamos de acuerdo. Los derechos humanos son universales. Y qué bueno, vamos, por otro lado, qué bueno que el embajador de Estados Unidos reconozca que somos uno de los países más peligrosos para la libertad de expresión. Yo se lo agradezco porque estoy entre los corridos por un acto de autoritarismo, me refiero a Carmen Aristegui, autoritarismo que al parecer, me dicen mis fuentes, viene de la presidencia. Entonces, en el tema de derechos humanos debemos opinar, cuando hablaba de las armas, debemos opinar de cómo Por supuesto que él debe opinar sobre lo que él considere, claro. Pero tú sabes muy bien que existen protocolos diplomáticos entre los países y existen elementos de no intervención. Yo no digo que en el fondo los asuntos que él está mencionando no existan. Y creo que el tema de la libertad de expresión, creo que la libertad de expresión es un tema a discutir. Yo a lo que me estoy refiriendo y lo puntualizo es a que llama la atención que él intervenga en política mexicana cuando sabemos que ese no es el objetivo de un diplomático, como no sería el objetivo de un diplomático mexicano intervenir en asuntos de otro país. A nivel de la sociedad civil, de la discusión periodística, me parece que es razonable y deseable, pero aquí estamos hablando de una cosa distinta. Ahora dice Lorenzo que él siente, que tú sientes, Lorenzo, que ahorita la cosa es un poco distinta a como ocurría en otras épocas, en otros sexenios, que ahora hay una como debilidad mayor del gobierno mexicano al no reaccionar, digamos, a este tipo de intromisiones. ¿Es una intromisión? Que desde el punto de vista diplomático no deberían de ocurrir. Pero yo no sé, tengo la impresión de que desde hace mucho tiempo los gobiernos norteamericanos usan un poco como el garrote y la zanahoria. Es decir, de pronto apoyan y luego mandan así como toques, como mensajes, como cosas que no les gustan, y luego apoyan. Y lo hemos visto también para vincular esto un poco con la lucha al narcotráfico que platicábamos en el segmento anterior. También, de pronto se alarman, decir, son muchos muertos lo que está pasando ahí, se les está yendo el control, y luego viene el apoyo. A Calderón lo respaldaron un montón de veces diferentes funcionarios de distintos niveles, es decir, ese es el camino, está bien hecho, eso es lo que hay que hacer, y luego de pronto salía una voz por ahí, otra voz en el gobierno de Estados Unidos diciendo, son muchos muertos, esto se está saliendo del control. Entonces es un juego como de el policía bueno y el policía malo. Exactamente. Yo creo que estamos viviendo un tiempo especialmente definitorio porque la era de los derechos humanos, como se ha llamado en algunas ocasiones, está exigiendo que todos los actores denuncien la violación de derechos humanos. Todos los actores. Esto es muy claro cuando Pinochet es detenido por orden de un juez español en Inglaterra y le mantienen, es decir, por estar violentando los derechos humanos en un país en donde no los violó.
Y esto ha traído una cantidad de intervenciones de gentes de un país que critican a gentes de otro país, a gobiernos, a autoridades, etcétera, que va a ponernos en una discusión muy interesante de si la diplomacia no debe cambiar estos protocolos que Sí, efectivamente por existen. supuesto. Los está cambiando, como están cambiando los criterios Eso de es los lo jueces interesante, creo yo. internacionales. Yo creo que esa es una discusión que vamos a seguir teniendo en estos tiempos. Yo acepto que el embajador tiene razón. No hay, es más, se quedó tibio frente a lo que está pasando. Lo que me llama la atención es que sea el embajador el que lo diga, pero tiene un elemento para apoyarse. La iniciativa Mérida. El gobierno mexicano le abrió las puertas al norteamericano para decirle por 1.500 milloncitos de dólares que usted me dé para combatir al narcotráfico de esta manera militar como usted ordena que hagamos. Tiene usted derecho a meterse en todos lados, a meterse en la impartición de justicia, a darle clases a nuestros jueces, a nuestros ministerios públicos, etcétera. Es decir, en el antiguo sistema autoritario, la élite se guardaba un espacio, no se metan conmigo. Yo me encargo de mantener el orden aquí a sangre y fuego y violando la ley como lo hacía el antiguo PRI, lo hace el nuevo PRI. Pero ahora ya no puede hacer eso porque por un lado le abrió la puerta y por otro lado no está cumpliendo con lo que a mi juicio es la principal demanda que Estados Unidos le ha hecho a México después de la Revolución Mexicana. Mantengan en orden su casa porque resulta que da patio a patio con mi traspatio y eso me afecta y es una manera indirecta de decirles no están cumpliendo con su deber como parte de la zona hegemónica norteamericana de primerísimo orden. Canadá, Centroamérica, el Caribe y México y no lo están cumpliendo y entonces el gobierno se queda callado. Sí, con el diplomático de Naciones Unidas era distinto que el que atacó a México por no llevar a fondo su política de derechos humanos. Pero este pobre argentino, bueno, pues es uno solito. A ver, que se lo digan a Wayne, a ver si tienen con qué. No le han dicho nada a Estados Unidos. Pero en fin, nos tenemos que ir, ya llegamos al corte. Espérenos para la siguiente discusión. Bueno, pues parece mentira, pero ya vamos a llegar casi a un mes de campañas. Hemos estado todos muy pendientes de los spots, de las estrategias, de los pleitos, de los pocos debates que se han dado. Y entre uno de estos debates, no con los ciudadanos, sino entre los partidos, está el que se refiere a la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador esté cayendo en lo que se conoce como actos anticipados. No sé exactamente si sean de precampaña o de campaña, porque él se ha adelantado mucho tiempo anunciando que querrá ir por la tercera, ha dicho que la tercera es la vencida, nada más que en esta ocasión, de manera paralela a las peticiones que hay de que al Partido Verde se le quite su registro, seguramente hablaremos de eso más tarde, también hay peticiones, qué curioso, por parte de quienes fueron sus compañeros de partido, del PRD y de otros partidos, a efecto que se revisen dos elementos interesantes. Por un lado, la aparición de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que ahora ya iremos en 250, 260 mil impactos, spots de radio y televisión, donde él es la única figura que aparece, pero ahora en su participación en las campañas locales, por ahí se escribía que él se toma muchos selfies con los candidatos. ¿Por qué? Porque él es la figura fuerte que está empujando a Morena en base a este registro. Dejaría sobre la mesa la necesidad de que también las autoridades electorales, así como se les ha solicitado que intervengan con un punto de vista en el caso del Partido Verde, lo hagan también con Morena y con Andrés Manuel López Obrador para determinar dos cosas. Primero, si efectivamente esta transmisión de una sola persona en una campaña donde los demás candidatos quedan totalmente borrados, debería de darse para que él desaparezca de las pantallas o que aparezca bajo otra condición. Será ya difícil para él eliminar que dijo que quiere ser presidente por tercera ocasión, eso ya está en los anales. Y la segunda es también su aparición, ya no en radio y televisión, sino los espectaculares de los 17 estados donde está dándose esta campaña. Terminaría diciendo que él hizo dos comentarios interesantes. Uno, una reacción al artículo de Isabel Turrent, que se publicó el día de ayer en Reforma, un artículo interesante, una reflexión sobre su legado como político. Y por otro lado,
también decir que él simplemente sostiene que no ha violado esta ley y que simplemente es dirigente nacional del partido. Tengo entendido que preside uno de los consejos nacionales. Así que creo que este tema es un tema, ya lo habíamos tocado en esta mesa, y creo que vale la pena, en base a estas reformas tan restrictivas que existen, pues meterle el diente. Esto se relaciona desde luego con lo que ocurre con el Verde. Se ha dicho en esta mesa también que de no sancionar al Verde de acuerdo a lo que estipula la ley, es decir, quitar el registro, cuando ya se ha infringido la ley de manera sistemática, etcétera, reiterada, pues el mensaje que se manda es, pues todo mundo puede hacerlo, por ese camino se puede ir, porque a final de cuentas puede ser rentable, como lo está haciendo aparentemente para el Verde. Y entonces mucha gente decía, oye, pero ¿por qué si están diciendo esto del Verde no dicen lo mismo de López Obrador? Y yo decía, es que va en ese camino, o aparentemente, pero ni había habido demandas todavía, ya las hubo, pero no las había habido. De los partidos son los que tienen que presentar, exacto, algunos partidos tienen que presentar la demanda para que entonces reaccione la autoridad y decir, efectivamente, de acuerdo con la interpretación, se está violando la ley en tal punto, debes de parar, debes de dejar de aparecer en los spots, y solo que continuara la violación de la ley una y otra vez, como ocurre con el Verde, entonces se podría caer en esa causal o en una situación semejante. Mientras tanto, pues eran cosas distintas. Lo que pasa es que si es con 3 años de anticipación, podemos estar en el escenario de que efectivamente a lo largo de estos 3 años de pronto le estén diciendo al observador, oye, le estás infringiendo la ley, que la ley podrá gustarnos o no. Mucha gente piensa que es absurdo eso de que no poder anticipar, pero es la ley. No se trata de que los consejeros, como sí lo están haciendo en el caso del Verde, apliquen la ley solo cuando les gusta. Tienen que aplicarla, les guste o no les guste. Entonces se puede dar precisamente el mensaje de decir, al 2018 va a haber patadas porque no quieren sacar la tarjeta roja el árbitro y anuncia que no la va a sacar, entonces las patadas van a estar de a peso. Sí, posiblemente Andrés Manuel es realmente el único político importante de Morena. No ha salido ninguna otra figura similar. Entonces Morena, que apenas se está posicionando en el espectro partidista y además con una diferencia respecto a todos los otros, insiste en que Morena se cuece aparte, que tiene otra naturaleza, que es un partido movimiento. No es un partido político a secas, también tiene la característica de movimiento, y el alma del movimiento es Andrés Manuel, no hay de otra. Quizás sí le convenga a Andrés Manuel cuidarse, porque enemigos no le faltan, le sobran, y ya él ha visto cómo el sistema puede usarse en su contra durante el desafuero, que fue un absurdo, que el mundo externo dijo, oiga, ¿cómo lo van a desaforar por abrir una calle? Y van a deshacer todo una estrategia de un partido de oposición. Pues lo hicieron. Entonces, sí le convendría cuidarse en este campo, porque él, a pesar de que sabe que los dados están cargados, ha insistido en que es el único juego que él va a jugar, que él no va a jugar el juego de la oposición violenta o de otro tipo de acción política, sino el de los partidos. Entonces tiene que ser muy cuidadoso en ir hasta más allá de lo que la ley dice para que no lo acusen de esto. Yo creo que valdría la pena especificar las responsabilidades posibles en que estuviera incurriendo López Obrador. Yo creo que no incurre en ninguna responsabilidad, ni se puede considerar como un acto anticipado de campaña, sus discursos en los mítines en donde él figura, exacto, como es una gran figura. Esto no eso es parte de eso. Desde luego, en el uso de los espectaculares ya tenemos otra dimensión. Y los spots. En los spots, porque no se está anunciando a ninguno de los que está en el curso del proceso electoral, a los candidatos, etcétera. Se está poniendo la figura de un solo dirigente. Han dicho que además ya anunció que quiere ser candidato. Sí, sí. Está confeso en sus intenciones de ser candidato. Aún habiendo confesado, como lo puede confesar cualquiera, yo creo... Nosotros. Sí. Lorenzo quiere ser presidente. Bueno, pero entonces no podría salir en los spots, Sergio, ese es el problema. Yo te iba a preguntar de qué querías ser presidente, pero ya no pregunto. Solamente digo que hay que especificar.
porque si se asume que todo lo que López Obrador diga o en cualquier mitin en donde tiene un papel protagónico clarísimo por las razones que ya se dijeron, pues ahí no hay intervención. Lo otro es en lo que estamos pensando que puede haber responsabilidad. Y por otra parte está una perspectiva de el partido Morena, que efectivamente es un partido movimiento. Yo he estado recientemente en una reunión internacional donde en el Cono Sur, estuve en Ecuador, donde se analizaron estos partidos movimiento. Hay varios, ¿no? En Bolivia, en Venezuela, en Ecuador mismo, y algunos otros partidos que más están mostrando con una gran claridad que si antes se vio como dicotómico, es decir, por un lado el movimiento, que era muy informal, muy poco estructurado, muy poco duradero en cuanto se resolvían las cosas, y por el otro lado estaba lo estructurado, lo permanente, lo institucional, que son los partidos. Ahora estamos entrando en una nueva fase de definición de organizaciones políticas que son partido-movimiento. De hecho, el PRD, cuando empezó su campaña, se fue definido como un partido-movimiento. Después ya se volvió solamente partido. Ya, el movimiento ya nomás está en algunos otros lugares, pero no en el partido. Este es un asunto verdaderamente interesante de ser analizado porque estamos teniendo una nueva forma de acción política que en parte está sustituyendo a los partidos tradicionales y hay quien piensa que está terminando la era de los partidos políticos en términos generales. Hay un ángulo que no han tocado en ese me centro. ¿Cómo esta demanda contra López Obrador pone contra las cuerdas al Instituto Nacional Electoral y al PRI de Peña Nieto? Porque, vamos, yo estoy entre los que promovió la entrega de firmas ante el INE para pedir que se le quite el registro al verde, pero eso lo dejo al margen por el momento porque me parece fascinante. Y lo planteaste muy bien, José Antonio. El PRI está medio debilitado por la caída en la imagen de Enrique Peña Nieto, que por cierto, él no aparece, a diferencia, tal vez podría aparecer, pero está un poquito marginado porque no lo quieren mucho que aparezca por ahí en las imágenes. Por tanto, el PRI necesita de los diputados del Verde para poder tener la mayoría simple en el Congreso. Y también las televisoras necesitan al Partido Verde, pero si el Instituto Nacional Electoral actúa contra el Verde como debería o opina, pues está poniéndose en contra de esos poderes reales, el PRI, Peña Nieto y las televisoras. Si no hace nada, se va a quedar en una situación tan frágil y tan débil porque ¿cómo va a dejar para sobrevivir esa punta de rufianes, los verdes, y para irse en contra de un partido que sí en algunos estados es diferente, en otros es lo mismo, pero vamos, sí, es el único hasta ahora que yo puedo ver que tiene candidatos en algunos estados que sí se distinguen. Es un dilema del realpolitik terrible para el INE, fundamentalmente porque está atrapado en una contradicción de la cual difícilmente va a poder salir. Déjame nada más retomar un poco al margen, pero esta situación de cuando fueron a presentar las firmas la semana pasada, tiene que ver con el INE, no les permitieron usar el salón de prensa a quienes presentaron esas firmas, porque dicen que eso es solo prerrogativa de los partidos, lo cual refleja que el INE hasta ahora, en todo caso, ha sido posesión de los partidos, no de los ciudadanos. Se ha hablado de un IFE, antes IFE, ciudadanizado, cuando dejó de ser controlado por el gobierno, en realidad ha sido un IFE partidizado y ahora un INE partidizado. O sea, eso creo que sí tendría ya que cambiar y decir, bueno, tan involucrados están los partidos en el proceso electoral como los ciudadanos, en todo caso. Pues como vemos es un tema que da para mucho. Yo solamente me quedaría con algo que dice Sergio. El INE tiene que atender los dos asuntos por igual, tendrá que hacerlo conforme a lo que la ley establezca y por lo tanto pues es un asunto que yo creo que va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. ¿O fue una ilusión óptica? No, es que ya se nos está acabando el tiempo, se acabó el tiempo, por eso lo decía, así que vamos a un corte.
Ahora vamos a tocar un tema que en realidad ya empezamos a tocar desde el bloque anterior, pero es el tema electoral, del proceso electoral que estamos viviendo, que tiene momentos especialmente importantes o destacados o escandalosos y tiene momentos de un poco más de reflexión. Creo que ha habido 4 o 5 debates importantes en los estados en donde está habiendo elección de gobernador. Me parecieron bastante triviales, bastante superficiales los debates que se hicieron en algunos estados, como Querétaro, como Guerrero, como aún Michoacán, pero me pareció especialmente interesante un debate que fue organizado en Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, por el periódico El Norte, lo cual es una novedad porque normalmente los debates los organiza el órgano electoral. Órganos empresariales, sí, en algunas ocasiones. Pero en este caso lo está organizando con una gran agilidad el periódico El Norte, porque hizo un debate en el cual permitió una serie de cosas que no se hacen usualmente y dejan los debates muy cuadrados. Entre ellas, me parece que es importante destacar que había una capacidad de cada uno de los participantes de preguntarle a otro y de este responder y preguntarle al que le había preguntado, hacer la repregunta, ¿no? Esto le da una agilidad especial y empezaron a salir una serie de cosas y se vio también la capacidad que tienen los debatientes, se vio la capacidad de análisis que tienen de los problemas de Nuevo León en general, pero algunos eran problemas nacionales que se tocaron en este debate. Ese es uno de los aspectos que quisiera yo proponer para su análisis o su discusión. Y el otro es, pues, un candidato que fue cancelado y que muchos sospechan que fue por algunas razones políticas, no por las legales que se están invocando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y la razón que invocó el tribunal es que canceló la candidatura de Marcelo Ebrard porque simultáneamente estaba haciendo campaña para obtener, o sea, gestiones para obtener candidatura en 2 partidos al mismo tiempo. Ebrard contestó que no lo hacía al mismo tiempo, que fueron tiempos distintos, pero el caso es que le cancelaron su candidatura y es un asunto que ya no se puede discutir. Ya quedó firme la decisión del tribunal. Ese tema, Tocayo, es muy interesante desde el punto de vista técnico porque como que se le han presentado al tribunal 2 casos emblemáticos de candidatos famosos. El de la señora Xóchitl Gálvez, que se presentó para la delegación Miguel Hidalgo, y el de Marcelo Ebrard, pues que era por lo menos un rockstar de la política en México. En el caso del señor Ebrard, decir que la simultaneidad de las campañas es algo que rara vez se presenta. En esta ocasión se presenta porque se dan de manera, digamos, simultánea los procesos y él lo que alega es que él fue invitado al segundo proceso a participar. Lo que es un hecho es que él no podrá ya revocar esta situación, a menos, Sergio, y tú conoces de esos temas, a menos que intente ir por la vía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya sabemos, porque se ha recorrido anteriormente, es una vía, digamos, muy larga y muy improductiva, pero lo que sí yo destacaría en el caso de Marcelo Ebrard, y no solamente para referirme a las campañas, es que se empieza a hablar de un rumor que a mí me parece interesante, y es la posibilidad de que Marcelo Ebrard, al no poder ya ser candidato por Movimiento Ciudadano, y por cierto, vocero, está apareciendo en los spots. Ahora me imagino que le van a corregir la parte de abajo donde decía candidato a diputado federal, porque ya no lo es. La posibilidad de que él ocupara un espacio como diputado local en el periodo de sustituciones que existe en una legislación diferente. Como ustedes saben, en la Asamblea de Representantes tienen una legislación diferente para el DF. En todo caso, lo que se ha comentado mucho, y yo lo dejo también sobre la mesa, es primero el apetito de él por obtener este fuero. Segundo, lo que aparece hoy en varios periódicos, la posibilidad de que la línea dorada de plano se cierre al público de manera total, pero el señor quiere seguir haciendo política y yo creo que si llega a hacerlo desde la Asamblea de Representantes, pues ya vendrá en un proceso de encogerse cada vez más para llegar finalmente al fuero deseado. Lo que los 4 magistrados del tribunal adujeron fue que efectivamente había no simultaneidad, sino en el mismo proceso electoral, que es una interpretación de la ley, porque la ley dice simultáneo, y él dice, no, primero fue el PRD, no quedé donde yo quería, me salí del PRD, y entonces entré en el proceso, no fue simultáneo. Pero los magistrados dicen, no, pero es el mismo proceso. Yo creo que la ley tendría que especificar, para que no hubiera en todo caso dudas, de decir, no se vale. Es para evitar el transfugismo. Exactamente. Al vapor, es decir, no pude en este partido, en el mismo proceso me voy a otro partido y ahí sí me dan cabida. Yo creo que la ley es para evitar eso, pero la ley tendría que decir, en el mismo proceso electoral no se vale que compitas por 2 partidos. Esa fue la interpretación de los magistrados, pero no es lo que se infiere literalmente de la ley.
Pero yo aquí quisiera volver a lo del verde, porque tiene algo que ver también esto, que es, se ha dicho como argumentos de que no se le quite el registro al verde, que sean los ciudadanos en las urnas los que decidan la suerte del partido. Bueno, en este caso fue una falta administrativa, suponiendo que se cometió de acuerdo a lo que... Entonces estás quitando la posibilidad de que los electores digan se queda Marcelo o no se queda al darle el registro al Movimiento Ciudadano. Porque tiene un vicio de origen en su candidatura, ese es el argumento. Bueno, por eso una falta administrativa está impidiendo que sean los ciudadanos los que refrenden o no refrenden la decisión en las urnas. Ese es el argumento contrario al que han manejado José Woldenberg, Jacqueline Pechard, y que pareciera que es lo que prevalece en el Consejo del INE. Entonces decir, bueno, pues entonces pónganse de acuerdo cuál es. De todas maneras, lo que la ley dice, no el instituto, ¿no? Bueno, de todas maneras son las autoridades y son los argumentos, en todo caso con mayor razón, el tribunal que es de última instancia. Entonces es decir, entonces sí se vale que por faltas administrativas no permitas que llegue a la urna el candidato. Y en ese sentido a mí me parece que desde luego que se está manejando un argumento distinto. Se mide a Ebrard con otras medidas, y él considera que es Peña Nieto el que está detrás de su... Ese es el argumento político. Sí. Que es neutralizarlo políticamente. Señala que no fue simultáneo, sino que fueron sucesivas. Dices, en última instancia es una falta administrativa. A Xóchitl Gálvez le dijeron, bueno, si hay una faltilla ahí, pero mire, no nos vamos a meter en problemas. Es interesante leer el dictamen del magistrado que disiente. El tribunal está como el INE, está hecho por representantes del partido, no realmente por gentes enteramente neutrales. Ahí la neutralidad hace ya mucho tiempo que este tribunal la dejó de lado. Pero el magistrado que disiente, el que se va en contra de la mayoría... Que es el presidente, Lorenzo. Hace un análisis muy clarito y dice, no se le puede quitar, no se le puede quitar. Ahora, Marcelo, supongo yo, está más bien enterado de que su pleito es con el presidente. No con el tribunal, y que van a hacer todo lo posible por detenerlo. La parte de corrupción en la línea dorada, que ese es el gran tema. Él ya lo ha señalado varias veces. Bueno, si hay esa corrupción, ¿por qué no se me ha acusado? ¿Dónde se ha demostrado? No se ha demostrado nada de corrupción de él. Y vaya que si quieren... tiene como enemigos dos enemigos poderosísimos, al presidente de la República y al jefe de gobierno del Distrito Federal. Ya si entre los dos no pueden armarle el caso, bueno, pues entonces algo está fallando y entonces usan al tribunal. Finalmente, yo supongo que sí va a irse por este camino tan desgastante, pero al final de cuentas es un indicador de que en México la última instancia en justicia está fuera, porque la de adentro no funciona. Por la parte interamericana va a ser larga, sí, pero va a decir, no, me violaron un derecho humano fundamental, el de que yo pueda, que mis conciudadanos digan que si merezco o no merezco estar en un poder legislativo, que lo digan ellos, no el tribunal. Me quitaron ese derecho, no me dejaron llegar. Más o menos como Andrés Manuel en el 2004, 2005, cuando también le quisieron hacer lo mismo. Va a ser largo, pero por ahí va. Pues habrá que esperar si Pepe Woldenberg saca una columna defendiendo a Marcelo Ebrard, despidiendo que sean los electores, vamos, porque esa sería la consecuencia eso sería lógica. Lo congruente, sí. Vamos, no nada más para defender a un partido indefendible. Me centro en un solo aspecto por cuestiones de tiempo. La sensación la evidencia que se va acumulando de que los árbitros electorales, IFE, INE y tribunal están al servicio de los poderes fácticos y de los partidos. Porque si recordamos, ahora es Marcelo, antes fue Andrés Manuel López Obrador, que por una falla administrativa muy menor. En Nuevo León hay evidencia de que cada que surge un candidato incómodo,
Televisa entra con todo para desprestigiarlo. Es decir, a diferencia del Poder Judicial, que con todas lo que se le critique de repente sí hace lo posible por mantener la autonomía, el discurso de Olga Cordero Sánchez cuando entra Eduardo Medina Mora, de reivindicación de la autonomía, tanto el INE como el Tribunal Electoral están mansitos y al servicio de los poderosos, lo cual son malas noticias para la democracia electoral mexicana. No para la democracia, que ya uno sabe que pues si la urna está tan vapuleada, la pobrecita, pues que no hay que tomarla como es. Pero bueno, nos tenemos que ir. Yo quisiera nada más resaltar en estos segundos que el proceso en Nuevo León está siendo especialmente interesante porque es el único que tiene un candidato independiente a gobernador. Y donde ha habido un buen debate. Sí, y están contribuyendo a la democracia deliberativa mucho mejor. Pero nos vamos hasta la próxima semana, lo esperamos en Primer Plano.